Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto y privilegio podernos reunir en esta noche. Muchísimas gracias por conectarse. El tema de hoy en realidad van a ser dos temas. Uno es agradar a Dios y el otro tema es revelación. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos para escudriñar tu palabra, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo en esta noche esté con cada uno de nosotros para guiarnos a toda verdad, Señor, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos, Señor. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a nuestra obediencia a la palabra de Dios y a la vida abundante que tenemos en ti. Todo ello te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches, gracias por conectarse en esta noche de viernes. Y vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es agradar a Dios. Y para ello vamos a tomar como referencia lo que la palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 1. Versículo 10 dice la palabra: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Lo que nos está diciendo aquí Pablo está haciendo un contraste entre agradar a Dios o agradar a los hombres. No es posible las dos cosas: o agradamos a Dios o agradamos a los hombres, o servimos a Dios o servimos al hombre, o nuestro corazón está en el Señor o está en las personas. Como creyentes, nosotros necesitamos liberarnos de una forma de pensamiento que el mundo nos inculcó, y es el que nosotros todo el tiempo estuviéramos pendientes del qué dirán. En el Señor Jesucristo podemos liberarnos de ese temor al qué dirán. La palabra de Dios en primer lugar nos dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 18, que el perfecto amor echa fuera todo el temor, que el temor trae en sí castigo, pero el perfecto amor de Dios nos bendice. El perfecto amor de Dios nos libera de estar sujetos a la aprobación de los demás. Lo importante realmente es que seamos aprobados por Dios. Ese qué dirán o esa presión de grupo realmente es una trampa de Satanás para impedirnos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante, o lo vamos a ver de una vez cuando Pablo reprende a Pedro, porque Pedro cuando no estaban los judaizantes se comportaba de una forma con los gentiles en la libertad con la que Cristo lo había hecho libre. Pero cuando llegan los judíos que supuestamente se habían convertido, él deja de hacer lo que estaba haciendo con los gentiles y se adapta a las costumbres judías. Y entonces Pablo, y más que a las costumbres judías, a los ritos, a los legalismos de los judíos. Entonces Pedro lo reprende, porque en primer lugar estaba confundiendo a todos los gentiles que se encontraban en la iglesia de Galacia, y en segundo lugar estaba fingiendo, estaba siendo hipócrita, y en tercer lugar lo que estaba actuando era por miedo al que dirán o al que dirían estos judíos. Entonces el tema de liberarnos del qué dirán es un tema muy importante, porque eso nos quita la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Eso no nos deja vivir una vida que sea verdaderamente agradable delante del Señor. Y recordemos lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor nos llamó a ser libres. Por eso la carta de los Gálatas se conoce como la carta de la libertad. Lo mismo la carta a los Efesios, porque ambas en diferentes perspectivas tratan del mismo tema de la libertad que tenemos en Cristo Jesús.
En Gálatas también, en el capítulo 5, versículo 13, nos dice, nos enseña la palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, tenemos en el Señor Jesucristo, usted y yo tenemos libertad. No tenemos que estarnos metiendo en rollos en rollos legalistas de que así deben ser las cosas porque a alguien se le ocurrió que así debería ser. Al único que nosotros le debemos obedecer, nuestra obediencia total y completa, es al Señor, a través de lo que dice la palabra y a través de lo que nos guía el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de que sigamos la guianza del Espíritu Santo y no la guianza del qué dirán, la guianza del temor. Recordemos que el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que vivamos vidas agradables a Él. Al único que nosotros necesitamos agradar es al Señor. Por supuesto que a muchos creyentes carnales eso no les gustará, a muchos creyentes libertinos tampoco les gustará, a muchos que pueden ser confrontados por ciertas actitudes de nosotros tampoco les va a gustar, pero lo que nosotros necesitamos es mantenernos fieles al Señor, fieles a lo que el Señor nos enseña en su palabra. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, la palabra de Dios nos dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y no militar en los negocios de la vida no se refiere a no tener un negocio, a no tener un almacén o a no tener un negocio X, se refiere a no caer en la trampa de las cosas que el mundo está persiguiendo y que la palabra de Dios nos las habla claramente en Primera de Juan, en el capítulo 2 y versículos números 15 al 17. Los vamos a recordar, y este es un tema como para tenerlo muy en cuenta, porque realmente es lo que es como la columna vertebral de todos los pecados. Dice en Primera de Juan 2, 15 al 17. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Y el mundo, a través del qué dirán, nos empuja precisamente a esto. Nos empuja al intenso deseo por el placer físico, a un deseo insaciable por todo lo que vemos y al orgullo de nuestros logros y posesiones. En otras palabras, los deseos de la carne es la autocomplacencia de ese hedonismo, de la vanidad, de la lujuria, de las adicciones, de los placeres físicos, mientras que los deseos de los ojos es la búsqueda de la autogratificación, codicia, avaricia, materialismo, lujo, etc. Y la vanagloria de la vida es la autoexaltación, el orgullo, la soberbia, la jactancia, la arrogancia, el menosprecio a otros, etc. El mundo, a través del qué dirán, nos va empujando y nos va presionando para buscar estas cosas, pero en el Señor no tenemos que buscar esas. En el Señor buscamos algo superior, buscamos la vida eterna, que es la calidad de vida que el Señor quiere que vivamos aquí en la tierra, y que es una vida abundante, una vida en libertad, una vida próspera, una vida plena, una vida libre de la influencia del pecado, cada vez más libre de la influencia del pecado, una vida más cercana a la vida de Dios, que trae a nuestras vidas bendición. Entonces,
Este pasaje de Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos liberta de la presión del grupo, nos liberta de la presión del qué dirán, nos liberta de la presión de buscar la aceptación de otros. ¿Por qué razón? Porque ya no necesito buscar la aceptación de otros porque soy aceptable, soy aceptado por aquel de quien depende toda mi vida. La palabra en Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que somos aceptos en el amado, somos aceptados en el amado, somos aceptados en Cristo por Dios. Entonces no tenemos que andar buscando la aceptación de los demás, no tenemos que estar satisfaciendo ese qué dirán o esa presión de grupo. Obviamente esto requiere valentía, esto requiere también esfuerzo, pero la palabra de Dios nos dice claramente el oponernos o resistirnos o no caer en el juego del qué dirán va a generarnos una especie como de persecución, burla, presión, etcétera, de los demás, pero la palabra de Dios dice que el reino de los cielos, solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Entonces lo que necesitamos es ser valientes y esforzados para mantener esa libertad con la cual el Señor nos hizo libres, para no vivir agradando a las personas, sino fundamentalmente agradando a Dios. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal fue lapidario, digámoslo con eso, fue radical con eso. Él no se amoldó a la presión que le hacían los fariseos y los escribas para adaptarse a lo que ellos querían. Él hizo la voluntad de Dios. Punto. Y él en quien se concentró fue en hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de la gente. El mismo Señor Jesucristo dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre, y para esto he venido yo a la tierra, para hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, nuestra actitud, recordemos que la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que así como Él hizo, nosotros también hagamos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer la voluntad de Dios, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. No debemos preocuparnos si le va a agradar o no le va a agradar a fulano, sutano, mengano. Lo que nos debemos preocupar u ocupar es en que sea que sea agradable a Dios, y va a ser agradable a Dios si es conforme a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado en esto de la dirección, porque cuando estamos buscando la dirección de Dios es muy factible o muy posible que cuando no tenemos mucha experiencia en eso o no conocemos mucho la palabra de Dios, podemos interpretar como que la voluntad de Dios es satisfacer el qué dirán de las demás personas, y no es así. Entonces, por ello, necesitamos el conocimiento de la palabra y adiestrarnos cada día más en la comunión con el Espíritu Santo y en recibir la dirección del Espíritu Santo, que es una dirección conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no nos va a dirigir en contra de la palabra de Dios o fuera de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra nos enseña que el Espíritu Santo vino para recordarnos lo que Jesús nos había enseñado. Entonces, en resumen, parte de la libertad que el Señor trae a nuestras vidas es liberarnos del qué dirán, liberarnos de la presión del grupo, liberarnos de tratar de ser agradables a todos los demás, tratar de ser aceptados por todo lo demás, porque todo eso nosotros ya lo tenemos en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Muy bien, entonces ahora, después de tocar este tema de agradar a Dios, vamos a hablar acerca del tema de la revelación. Y para ello vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, y a Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice la palabra. En Gálatas 1, 11 al 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16, la palabra de Dios dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Aquí en los dos pasajes nos está hablando Pablo acerca de la revelación y hace una distinción entre el conocimiento mental y el conocimiento revelado. Y esto nos lleva a la palabra de Dios a los idiomas originales. En los idiomas originales hay dos palabras para referirse a la palabra de Dios. Uno es la palabra logos, que es la palabra conocida en nuestra mente, la palabra sabida, que igual necesitamos obedecerla. Pero la otra palabra es la palabra rema, y la palabra rema se refiere a una palabra revelada a nuestro corazón que se convierte en vida, que ya es un automatismo, digámoslo así, de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir. Cuando una palabra todavía es logos en nosotros, esa palabra hay algún grado de discusión o algún grado de oposición en nuestra mente y en nuestro corazón respecto a la obediencia a ella. Pero cuando la palabra de Dios es rema, ya es una conducta incorporada a nuestra manera de vivir, ya no es algo que discutimos, algo a lo que nos oponemos o algo en lo que hay una batalla para creerlo o hacerlo. Simple y sencillamente ya es parte de nuestra vida. Por ejemplo, la palabra... Una palabra logos es como, por ejemplo, puede ser que la palabra de Dios es la palabra revelada, la palabra autoritativa de Dios. Ese es un conocimiento. Pero cuando yo obedezco la palabra de Dios sin cuestionar la palabra de Dios, sino que la obedezco porque la palabra lo dice, entonces eso se convierte en una palabra logos. Hay un decir que durante algún tiempo fue parte de una de las iglesias más importantes de aquí de Guatemala, que era: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer y tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. El saber eso es logos, pero el vivirlo, el incorporarlo a nuestra forma de vivir, ya es una palabra rema. Y el objetivo de la palabra no es que se vuelva una palabra, no es que sea una palabra logos. El objetivo de Dios es que la palabra sea una palabra rema, una palabra vivida, que se haga vida en nosotros, que sea entendida y revelada, no solo conocida. Una forma de simple o común, digamos, de explicar lo que es la palabra revelada es aquel dicho que dice: me cayó el 5, ¿no? Ya lo entendí, ya lo conocí, ya lo sé y ahora ya lo vivo. Ese me cayó el 5 es un equivalente a decir palabra en las cosas, en cuanto a la palabra de Dios, ya es una palabra que estoy viviendo sin discutirla. Por ejemplo, cuando uno comienza en el Señor, el perdonar es una batalla. El perdonar es una batalla en nuestra mente y en nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que debemos perdonar, pero nuestra mente y nuestro corazón no quieren. Lo que quieren es venganza. Entonces al principio y al final terminamos obedeciendo la palabra, pero esa es una palabra logos. Cuando ya llega un momento a lo largo de nuestra vida cristiana que hemos perdonado ya varias veces y todo, y hemos tenido ese dilema en nuestra mente y en nuestro corazón, y llega un momento en el cual cuando alguien nos hace, automáticamente, sin pensarlo, sin discutirlo, sin razonarlo, sin nada, automáticamente lo perdonamos. Esa es una palabra rema. La otra palabra es una palabra que sufre oposición para que la obedezcamos. La palabra rema ya es
una palabra que en nosotros es automática, ya no tiene oposición porque ha sido revelada en nuestro corazón y ha sido establecida firmemente en nuestro corazón. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahí tenemos un ejemplo de ello en Efesios, en el capítulo 1, versículo 15. Pablo habla de los efesios y reconoce y les habla de que su fe, de que recibe testimonio de su fe, porque ellos han creído en el Señor, en el nombre del Señor, y aparte de ello aman a los hermanos. Ese pasaje comienza de esta manera. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones. O sea, me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Eso significa que ellos ya eran creyentes, ya eran personas salvas. Sin embargo, mire lo que Pablo les dice que está orando por ellos en el versículo 17. Dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y revelación para que crezcan en el conocimiento de Dios. El glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Aquí se está refiriendo a varias cosas. Dice, lo vamos a leer despacito, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y tener esa sabiduría y esa revelación en el conocimiento de Él es la vida eterna, porque Juan capítulo 17, versículo 3 nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esa vida eterna es la clase de vida que Dios quiere que usted y yo vivamos desde este tiempo hasta la eternidad. La vida eterna, como lo hemos mencionado varias veces, vida eterna y eternidad son dos cosas diferentes. La vida eterna es la vida del creyente, que se divide en dos etapas, una en la tierra y otra en la eternidad. Y la eternidad es el lugar donde vamos a vivir por siempre en la presencia del Señor. Por lo tanto, necesitamos el entender esto es una revelación en nuestro corazón. Y vida eterna significa salvación, redención, justificación, expiación, pero también significa sanidad, liberación, obediencia, santidad, verdad, justicia, todo lo que implica el reino de Dios, obediencia. Y eso trae todas las promesas de Dios a nosotros. Entonces Pablo está pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación. No está pidiendo no está pidiendo conocimiento mental, no está pidiendo entendimiento mental. Lo que está pidiendo es que eso se haga vida en la vida de cada uno de los efesios. Y luego dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y eso significa que nosotros tengamos esa revelación de la palabra de Dios en nosotros, que la palabra de Dios no solo sea una palabra conocida o entendida, sino que sea una palabra establecida en nuestras vidas. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esa lámpara y esa lumbrera, cuando es la palabra revelada, ya es un automatismo en nosotros. El Espíritu Santo la recuerda y nosotros la obedecemos inmediatamente, sin discusión, sin oposición, sin nada.
que impida el cumplimiento de esa palabra de parte nuestra, la obediencia a esa palabra de parte nuestra. Aparte dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y esa esperanza es la eternidad, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es lo que hablábamos de la vida eterna hoy y de la vida eterna ya, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, es decir, el conocimiento del Espíritu Santo. O sea, necesitamos ese espíritu. Ellos ya sabían de Dios. Ellos ya sabían de la palabra, ellos ya sabían de Jesús, ellos ya sabían del Espíritu Santo, pero una cosa era saberlo y otra era vivirlo. Una cosa es saberlo en la mente y otra cosa es saberlo en el corazón. Cuando lo sabemos en la mente, es ese entendimiento mental, pero cuando lo sabemos en el corazón, eso es vida. Lo vivimos diariamente sin cuestionarlo. Para alcanzar este pasaje de Efesios 1, 17 al 19, que deberíamos, o más bien del 15 al 19, que deberíamos meditar mucho en él, nos enseña que para alcanzar la plenitud de vida, la vida abundante, la vida próspera, necesitamos la palabra revelada, la palabra rema. Recordemos lo que dice también en Isaías capítulo 45, versículo 3, si no estoy mal, que el Señor dice: yo te mostraré los secretos muy guardados y los tesoros escondidos. Y ese secretos muy guardados y tesoros escondidos es para aquellos que tienen la intimidad con Él. Eso nos habla entonces de que la palabra rema viene de la intimidad con el Señor. Esa fe en nuestro corazón, no la fe en la cabeza. La fe en nuestro corazón viene de la intimidad con el Señor. Y vemos muchas cosas en la palabra de Dios. Yo diría que toda la palabra de Dios, para ser vivida, necesita ser revelada. Pero veamos algunas cosas específicas de la palabra. La salvación es algo revelado. La salvación no es algo entendido en nuestra mente. Mire, ¿cómo se puede entender que un Dios perfecto, que un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, santo, justo, verdadero, etcétera, etcétera, envió a su Hijo a morir por sus enemigos, por los que éramos sus enemigos, por los que éramos todo lo contrario de lo que Él es? Eso no tiene, en lo mental no tiene una lógica, pero es que la salvación es algo revelado, y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Yo no lo tengo, no necesito darle cabeza, yo sé que así es, y sé que así es, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, y punto. En Mateo capítulo 16, versículo 17, nos habla precisamente de que la salvación es revelada, y es cuando Jesús les pregunta a sus discípulos quién dicen ellos que Él es, y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le contesta: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La salvación, el reconocimiento del señorío de Cristo fue revelado al corazón de Pablo por Dios a través del Espíritu Santo. Y también nos lo enseña la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Dice la palabra que esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca, serás salvo. El creer es en el corazón. Ahí está hablando del creer en el corazón, no de creer en la mente. Es vivirlo. Y eso es una revelación. La paternidad de Dios es otra revelación. Una cosa es saber que Dios es mi Padre y que yo soy su Hijo, y otra cosa es vivir como que Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Y esto nos lo enseña Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice la palabra: nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo lo quiera revelar.
O sea, la paternidad de Dios es una revelación. Obviamente, la revelación viene por la intimidad, y la intimidad significa intimidad con la palabra e intimidad en la oración y comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que trae la revelación a nuestras vidas, y es lo que necesitamos para que la palabra de Dios sea una palabra vivida. Muchas veces usted sabe algo, usted sabe en su mente que la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, en los hechos de nuestra vida, eso que sabemos de la palabra de Dios no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque esa palabra todavía es una palabra logos. Pero cuando esa palabra ya es aplicada en nuestra vida, ya es sistemática en nuestra vida, entonces es una palabra rema. El Evangelio en general es una revelación de Dios a nuestros corazones, no a nuestra mente, y lo dice segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 4, dice: el Evangelio está cerrado para el hombre natural, está cegado por el diablo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios para salvación. ¿Por qué la palabra de la cruz es locura a los que se pierden? Porque no la entienden, porque no la tienen revelada, porque para ellos, porque también 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la revelación es algo del Espíritu, no de la mente. La revelación es el conocimiento espiritual que nos imparte el Espíritu Santo y que nos imparte la palabra de Dios. Pero para esa impartición no es tener la Biblia de adorno, ni tener al Espíritu Santo solo como nuestro bombero al que recurrimos ocasionalmente, sino es el resultado de tener la intimidad constante con el Espíritu Santo y con la palabra. Otras cosas que son reveladas, que no son explicables en nuestra mente, pueden ser entendidas pero no explicadas ni comprendidas, que se refieren a nuestra vida en Cristo, es por ejemplo la Trinidad, la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, estar en Cristo, ser el cuerpo de Cristo, etcétera. Esas cosas, para que realmente las podamos vivir, tienen que estar reveladas en nuestro corazón. Aquí en nuestra mente muy difícilmente las vamos a vivir, pero si están en nuestro corazón, las vamos a vivir sin ninguna duda. Entonces, lo que nosotros necesitamos es vivir detrás de la revelación de la palabra, y para vivir detrás de la revelación de la palabra es el resultado de la intimidad con aquel que es el que la revela. Por eso Pablo ora por los efesios que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir, en la intimidad con Él. No se trata de saber de Dios, se trata de conocerlo íntimamente. Cuando la palabra de Dios nos habla de conocer, nunca habla de un conocimiento superficial. Cuando la palabra de Dios, en el original, cada palabra que al español se traduce conocer, en el original significa un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo, un conocimiento experto. Y eso solo sucede cuando usted y yo vivimos en una constante intimidad con la palabra y con el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra es Jesús y Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo, que conozcamos a Dios. Y ese conocimiento viene por la revelación. Así que lo que necesitamos, si usted quiere revelación, si usted quiere que Dios verdaderamente le hable, si usted quiere que su vida sea realmente transformada,
necesitamos verdaderamente tener esa intimidad con la palabra de Dios y esa intimidad con el Espíritu Santo. Le voy a contar. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque resulta que durante mucho tiempo, yo tengo muchísimos años en que le entregué mi vida a Cristo, pero muchísimos años. Algunos de esos años no caminé con el Señor, solamente le había entregado mi vida, pero no había entendido absolutamente nada de lo que era discipulado, de lo que era señorío, ni nada, y viví mi vida mitad en el Señor, mitad en el mundo. Luego tuve un reencuentro con el Señor, volví, digamos, a nacer de nuevo, o mi nuevo nacimiento dio un salto en una segunda etapa del nuevo nacimiento, y comencé a caminar en el Señor. Y no solo comencé a caminar en el Señor, sino que comencé a servirle al Señor. Pero durante muchos años yo le serví al Señor, y caminé en el Señor con la palabra logos. Era cabezón, pero no tenía revelación, y habían muchas cosas en mi vida que no habían sido transformadas. La transformación de mi vida, la verdadera transformación de mi vida, la verdadera libertad en Cristo Jesús, la verdadera plenitud de la vida en Cristo Jesús, fue cuando esa palabra que tenía conocida a través de la intimidad con el Espíritu Santo, a través de la intimidad con la palabra, se comenzó a hacer rema en mí, se comenzó a revelar en mí, y comenzó a liberarme, restaurarme, sanarme de un montón de situaciones que aún como creyente yo vivía. Así que lo que le estoy hablando no es teoría, lo que le estoy hablando es una realidad, es una vivencia de lo que como creyente me ha tocado vivir. Por eso insisto muchísimo en el conocimiento de la palabra. Si usted me ha escuchado desde hace tiempo, usted sabe que hay temas en los cuales enfatizo constantemente, que es el conocimiento de la palabra, la intimidad con el Espíritu Santo, lo que es la vida eterna, la diferencia de la vida eterna con la eternidad, la forma como podemos vivir la vida eterna aquí en la tierra, porque eso es un conocimiento de mí que viene, primero, que es un rema en mi corazón, y que viene de la experiencia que he tenido en la palabra de Dios y en las diferentes etapas de mi vida como creyente. Así que por eso se lo comparto e insisto en esto. Necesitamos, es imprescindible que tengamos comunión con el Espíritu Santo y que tengamos comunión con la palabra. Que la palabra sea nuestro alimento diario y que la oración sea nuestra respiración diaria. Pero no como una obligación ni como una tarea, sino como una necesidad constante de nuestro corazón. Y entonces eso va a traer el que la palabra se haga rema en nuestras vidas, y ese rema va a traer transformación a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a pasar, aprovechando que tenemos todavía unos 10 minutitos, quiero compartir con ustedes algo más que también está ahí cerca de estos pasajes que hemos estado estudiando, de agradar a Dios y de la revelación en el libro de Gálatas, y es lo que dice Gálatas capítulo 1 versículos del 13 al 14 y Gálatas capítulo 1 versículos 21 al 24. Dice la palabra en Gálatas 1 del 13 al 14, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y después en Gálatas capítulo 1 versículo 21 al 24 complementa lo que dice en el pasaje del 13 al 14, y dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí.
¿Qué es lo que sucede con Pablo acá? Lo que sucede con Pablo entre el que era perseguidor acérrimo de la iglesia y se convierte en un defensor acérrimo de Cristo es que él recibió no el conocimiento sino la revelación de Jesús en su vida cuando iba camino a Damasco. Cuando iba camino a Damasco él fue botado del caballo, y cuando fue botado de su caballo y a Damasco iba a perseguir a la iglesia, y cuando él cayó de su caballo, una voz le habló y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso fue una revelación a su vida. Y esa revelación a su vida fue lo que provocó la salvación de Pablo por un lado, y por el otro lado que de enemigo acérrimo se convirtiera en defensor acérrimo de Cristo. Y notemos algo: él sabía de que Jesús había resucitado. Lo que no, él tenía el logos de que Jesús había resucitado porque era parte del Sanedrín, y el Sanedrín se enteró de la resurrección de Cristo. El Sanedrín incluso sobornó a soldados para que no dijeran que había resucitado, sino que los discípulos habían robado el cadáver. Él estuvo cuando Pedro y Juan fueron enfrentados al Sanedrín, y Pedro y Juan acusaron al Sanedrín del asesinato de Cristo, de la crucifixión de Cristo. O sea que Pablo tenía un conocimiento mental de la resurrección de Cristo, pero no tenía el logos, no tenía el rema. Cuando iba camino a Damasco y cae del caballo y Jesús le habla, entonces recibe la revelación y se convierte en creyente. Y esto tiene una segunda connotación. No solo nos habla del efecto de la resurrección o de la revelación, sino que nos habla de la evidencia contundente de la veracidad de la resurrección de Cristo, porque no era posible que, si la resurrección de Cristo hubiera sido un engaño, Pablo, siendo un defensor acérrimo del judaísmo y teniendo una alta posición en el judaísmo, y teniendo la mente que Pablo tenía, no era posible que él dejara lo que creía por una mentira. Él tuvo que dejar lo que creyó por una verdad. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice eso del Señor Jesucristo. Nos dice que Él es la verdad, es el camino y es la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Él. Entonces, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Les recuerdo las dos conclusiones principales de esta enseñanza del día de hoy. Es que vivamos nuestras vidas para agradar a Dios independientemente de lo que digan los demás. Nosotros necesitamos obedecer la voluntad de Dios expresada en su palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Y por el otro lado, necesitamos que el logos se convierta en rema a través de la intimidad constante con la palabra de Dios y con la comunión con el Espíritu Santo, y en la certeza, en la seguridad de que la palabra de Dios es la verdad, de que la palabra de Dios, de que somos lo que la palabra de Dios dice que somos, de que podemos lo que la palabra de Dios dice que podemos, y de que tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Así que bendiciones para cada uno. Antes de terminar la transmisión, recuerde esas conclusiones que son importantes para nuestro crecimiento en nuestra vida en el Señor y en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y antes de terminar la transmisión, le quiero recordar: si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. Por el otro lado, le recuerdo que estas enseñanzas las tenemos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche por lo general. Algunos días es necesario cambiarlas, pero lo avisamos previamente. Y también tenemos otros 2 recursos
para su fortalecimiento en la palabra de Dios, para apoyar esa transferencia de la palabra logos a la palabra rema, y uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net. Ahí usted puede encontrar más de 2.500 estudios de diferentes temas de la palabra, temas prácticos, y aparte de ello también tenemos nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde hay también alrededor de unas 400 prédicas en video que son para edificación. Nuestra visión es vestir y preparar a la novia de Cristo para la pronta venida del Señor por ella. Así que le invitamos a visitar esos recursos, son total y completamente gratuitos, sin costo. Muy bien, vamos entonces, para terminar esta transmisión, vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder escudriñar, Señor, tu palabra, de tener este tiempo, Señor, y esta posibilidad y esta libertad de poder escudriñar juntos tu palabra con la dirección, Señor, de tu Espíritu Santo, para que nuestras vidas, Señor, sean perfeccionadas, afirmadas, establecidas y fortalecidas en ti, Señor, y cada día vayamos creciendo en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo, y perfeccionándonos, Señor, para la obra del ministerio y para la edificación de tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por tu misericordia para con cada uno de nosotros, por tu cuidado para con cada uno de nosotros, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Padre. Y Señor, en esta hora venimos clamando a ti y pidiéndote por cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, que ya te conocen, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, sane, restaure, liberte, fortalezca, afirme, establezca, Señor, a cada uno, Señor, en esta bendita y maravillosa fe que tenemos en ti. Y aquellos de nuestros familiares, Señor, que todavía no te conocen, te pedimos que tu Espíritu Santo, en cumplimiento a tu promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa será salva, Señor, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor a ti y ellos se conviertan de todo corazón hacia ti, Señor. También, Padre, si alguno anduviera en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga arrepentimiento a su corazón, vuelvan en sí y regresen a tus caminos, Padre. E igualmente te pedimos, Señor, por aquellos que por alguna razón se hayan enfriado en su amor por ti o se hayan debilitado en la fe, para que tu Espíritu Santo avive esos dones, Señor, en sus corazones y ellos sean fortalecidos nuevamente en tus caminos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por las respuestas a nuestras oraciones, por lo que tú hiciste esta noche a través de tu palabra y de tu Espíritu en nuestros corazones, y por lo que harás, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias nuevamente por conectarse. Es un privilegio de parte del Señor, un regalo de parte del Señor para nosotros, el que usted se conecte y escuche estas enseñanzas, que esperamos que sean de edificación, de exhortación y de consolación para sus vidas. Y les deseo que tengan un bendecido fin de semana y les mando un abrazo a cada uno, y que tengan una noche también de un merecido descanso. Bendiciones y un abrazo.